Hola, hola, hola. Hoy estamos nuevamente con Álvaro Graciani y yo tengo una pregunta para Álvaro. Álvaro, ¿cuántos impuestos se pagan por alquilar en Airbnb? Buenas, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias Muy bien. por invitarme a tu canal. Para mí siempre es un auténtico placer y un lujo estar aquí contigo Igualmente. hablando del tema que nos encanta, que es el alquiler vacacional. Y para no enrollarme mucho, voy a empezar a contestarte ya de tirón. ¿Cuántos impuestos se pagan? Pues bastantes, bastantes. Si tú me preguntas cuántos, voy a decir el número de impuestos. Pues todos sabéis que por tener una propiedad en vuestro nombre, en España, vuestro ayuntamiento os cobrará el impuesto de bienes inmuebles, o sea, tendréis que pagar el IBI. Luego tendréis que pagar, la mayoría de vosotros, porque seréis personas físicas, los que radicáis en España, pagaréis el IRPF, y los que residáis fuera de España y tengáis una propiedad en España, pagaréis el IRNR, el impuesto de la renta sobre no residentes, que creo que de este impuesto hemos hablado pocas veces. Desde no Poco. residentes lo hemos tocado poco. Quizá hoy lo comentemos Podemos un hablar un poquito. poquito. Yo creo ¿Vale? que es importante. Claro, luego los que tengáis propiedades a nombre de sociedades, pues pagaréis el impuesto de sociedades. Y, súper importante, la inmensa mayoría de vosotros pagaréis IVA. Dice, IVA, sí, claro, cuando pagáis la luz, pagáis IVA. Cuando compráis un mueble, pagáis IVA. Cuando compráis una televisión, pagáis IVA. Cuando recibís una factura de Booking, que esto vamos a tocarlo, os autorrepercutiréis el IVA. O sea, el IVA lo pagáis, a diferencia de otros establecimientos alojativos donde ellos no pagan IVA, ellos recaudan, ellos tienen un IVA cuando compran, un IVA cuando venden y netean, y si les sale a devolver lo piden. O sea, ellos no pagan IVA. El IVA para ellos no es un gasto. Para nosotros sí. O sea, cuando dicen que la vivienda turística no paga IVA, no, perdona. Lo que no pagan IVA son los otros alojamientos turísticos. La vivienda turística, claro que lo pagamos. En cada servicio, igual que cualquier consumidor. El IVA es un impuesto que paga el consumidor final. Nosotros, desde la perspectiva del IVA, somos consumidores finales, porque nuestra actividad generalmente no siempre está exenta. Entonces, pagamos IVA y, ojo, echa el número de cuánto IVA habéis pagado, que es un pico. Pues yo creo que muchas veces en esta pregunta de cuántos impuestos se paga, se está buscando a veces una respuesta sencilla, tipo poco, mucho, nada, muchísimo. Pero tristemente esas respuestas tan sencillas en la realidad pues no existen, ¿no? Y tenemos que entrar a ver las tripas del asunto y, como ya has empezado a ver tú, desgranar cuántos impuestos nos afectan, cuántos impuestos tenemos que pagar, cómo es esto y qué cantidades son, porque algunas cantidades, como por ejemplo lo que hablamos del IVA, pues son tipos estándar para todo el mundo, y otros, como por ejemplo el IRPF, pues varían, ¿no? Depende de la situación personal de una persona. Una persona puede tener un tipo marginal determinado y otra puede tener otro tipo, y ambas cosas entran dentro del marco normativo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por cuál de estos impuestos y maravillosos impuestos te apetece empezar a desgranar? Sí, yo creo que el grueso de las personas que nos ven querrán que toquemos IRPF. Entonces, si te Ujú. parece, esto lo dejamos al último. Empezamos por los más sencillos. El IBI, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Hay una fórmula de cálculo, vendrá con la hojita del ayuntamiento y ya está. Ojo, muchos IBIs están más calculados y estáis pagando de más. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la cuantía es pequeña y si, bueno, pues pagar un abogado, un asesor para que reclame esto para tan poco dinero me merece la pena. Pero si podéis bichear un poquito y mirarlo, pues igual podéis reclamar, porque los IBI muchos ayuntamientos los giran de más. Luego, el IVA, pues cuando compráis bienes o recibís servicios, pues viene la factura incluido y ya está, se paga y punto. El IVA famoso de las facturas de Booking con inversión del sujeto pasivo. Perdona, Álvaro, que te quería hacer una pregunta con el IBI, porque yo creo que es una que sale mucho. Porque estos temas que estamos tocando son temas recurrentes en todos los Sí, foros en los que estamos, ¿no? Y el IBI, la pregunta que más surge es lo de, pero me lo deduzco. Es decir, que eso es un impuesto curioso, ¿no? Porque lo pagas, es un impuesto que tienes que pagar, pero después lo deduces, pero es que lo deduces en el otro, en el IRPF, no en el IBI. Lo has pagado, lo pagas, lo pagaste, pagado está, ¿no? Yo es que el IBI me lo deduzco. Bueno, te lo deduces en cuenta de resultados, pero pagarlo lo pagas. efectivamente, efectivamente, eso es, eso es. Pasa igual que el IVA, ¿no? Cuando tú pagas has comprado la televisión o has comprado unas sábanas o unas toallas que te lo vas a deducir, te deduces el gasto total con el IVA incluido. El IVA es mayor gasto, por lo tanto, deducible, ¿vale? Claro, Porque se deduce entero. efectivamente. Y después, el IVA es nuestro gran caballo de batalla, porque el tema de la inversión del sujeto pasivo con las facturas en Booking nos tiene también muy, muy Sí, entretenidos, ¿no? sí, ese no nos aburre. Aparte, muchas personas que nos estarán viendo, que a lo mejor, bueno, ellos no trabajan con Booking o trabajan solo con Airbnb, dices que mi Airbnb me incluye la factura con IVA
y Booking no. Yo no hago nada porque yo no repercuto IVA ni nada. Y es como vamos por parte porque son cosas diferentes. Airbnb y Booking utilizan criterios diferentes a la hora de interpretar la norma. Airbnb entiende que aquel que recibe la factura no es un empresario o profesional, por lo tanto emite la factura con IVA, y Booking entiende que sí. Entonces me diréis, Booking Vamos, se equivoca porque yo no soy empresario. No, dime, perdona, Juan. vamos a matizar que estamos hablando de las facturas que ambas plataformas, Booking y Airbnb, nos giran por sus servicios, no la factura global que podemos crear los propietarios, ¿no? Que tenemos un vídeo en este canal que os animo a echar un vistazo, donde Álvaro nos explica cómo los propietarios podemos facturar al cliente el importe total del alquiler. Pero no, en este caso lo que estamos hablando es los servicios, es decir, la comisión de Airbnb, la comisión de Booking, el IVA sobre eso, cómo funciona, ¿no? Efectivamente, entonces Airbnb nos emite una factura con IVA, pues ya está, la metemos como gasto y listo. Booking, la factura va sin IVA porque entiende que somos empresarios. ¿Por qué hace esta interpretación? Porque Booking interpreta la normativa desde la perspectiva del IVA, exclusivamente la perspectiva del IVA, no del IRPF. Y desde la perspectiva de IVA, un arrendador de un bien inmueble es un empresario. Evidentemente no tiene que repercutir IVA porque se puede ser empresario y exento, como es en este caso, y no hace falta pagar la cuota autónoma porque se puede ser empresario a efectos de IVA, pero no empresario a efectos de IRPF, que es el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Como nos trata como empresarios, nosotros tenemos que autorrepercutirnos ese IVA. Es decir, la factura de Booking viene sin IVA, ¿vale? Pues hay que presentar un modelo que es el 309 y pagarle ese IVA a Hacienda trimestralmente. Es un modelo relativamente sencillo. Si que lo podéis presentar vosotros, que si queréis contar los servicios de una gestoría, de un economista, de un contable, un abogado, lo podéis hacer, pero que es un modelo sencillo. Quiere decir que si alguno queréis bichear un poquito, veréis que es sota, caballo y rey. ¿Que no queréis y queréis que un profesional lo haga? Perfecto, seguro que hay un montón encantados de hacerlo. Pero que es sencillo, que cualquiera de vosotros lo puede hacer sin la mayor dificultad. Y una cosa importante que no lo hemos comentado aquí, ojo, cuando hacemos, aunque me estoy adentrando en IRPF, pero me adelanto un poquito, cuando hacemos la declaración de la renta y decimos, yo pongo en la renta lo que me entra en el banco. No, en la renta se ponen los ingresos que hemos tenido. Los ingresos no son los cobros. Esto, pues los que tengáis conocimientos económicos sabéis que ingreso y cobro es diferente, al igual que pago y gasto. El ingreso es el flujo, por así decirlo, financiero que tenemos, y el cobro es el flujo económico. Si una reserva es de 1.000 euros y en cambio nosotros cobramos en banco 850, en la declaración de la renta pondremos ingresos 1.000, gastos 150, más el modelo 309, ¿vale? Pero esto es Neto, importante. 850. Exactamente. Pero no hay que poner he cobrado 850, no, hay que poner el ingreso, el ingreso bruto, por así decirlo, pero el ingreso, no el cobro. Especialmente, lo que no hay que hacer es decir, he cobrado 850 y luego volverme a deducir los 150 de la comisión. Eso ya es que están jugando, eso ya están jugando. Y luego ya, pues sí, el impuesto de la renta de no residentes, que esto, pues los que nos estén viendo, pues la mayoría serían residentes fiscales en España, pero bueno, si hay algún extranjero, esto voy a intentar esta parte, voy a decirlo más despacio, ¿vale? Por si hay alguna persona que nos esté escuchando y que no... Álvaro, esto Sí. es muy importante para... Hay algunas personas que nos escuchan que no son residentes fiscales en España, pero también hay personas que nos escuchan que son gestores que gestionan propiedades de no residentes en España. Y les interesa también mucho conocerlo para saber cómo la actividad está repercutiendo en la fiscalidad de sus clientes, ¿no? Efectivamente. Entonces, el impuesto de la renta de no residentes, ¿cómo se paga? Pues vamos a tener dos escenarios. Ciudadanos de la Unión Europea y ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea es Reino Unido ya. Digo porque quizá haya hay mucha empresa gestora con propietarios de Reino Unido. También habrá pues de Estados Unidos, de Rusia, de otros, pero de Reino Unido sé que es muy común. Entonces, ¿cómo se tributa? Aquí estas personas físicas tributan a un tipo fijo, ¿vale? No hay una escala, como veremos en IRPF. ¿Y cuánto tributan los ciudadanos de la Unión Europea? Al 19%. ¿El 19% de qué? Del beneficio. Es decir, al igual que en la renta, pues tengo mis ingresos, tengo mis gastos, evidentemente los gastos prorrateados por los días, o sea, me hago mi hojita de Excel, hago mis cálculos y me dará un beneficio. Tendré ingresos y gastos. Eso es lo que se mete en el modelo 210 y se paga el 19%, es decir, un tipo fijo. Luego, también tendrán que hacer, aparte de esto de pagar el 19% por el beneficio,
pagar una imputación de renta. Es decir, los días en que la vivienda no haya sido arrendada, hay que pagar una imputación de renta. Esa imputación de renta es el 19% de un valor que se calcula en función del valor catastral, ¿vale? Entonces, por tener la casa vacía, se pagan impuestos. ¿Cuánto? ¿El 19% de qué? De un valor que se calcula en función del valor catastral. Y luego, los días que está alquilada, el 19% del beneficio, el beneficio calculado con los mismos métodos que en el impuesto de la renta. Por lo tanto, los que extranjeros, o sea, no residentes de la Unión Europea, pues ya lo saben que, bueno, se hace el método de cálculo y ellos van a pagar un 19% del beneficio. Bien, ¿qué ocurre con los residentes de fuera de la Unión Europea? Y aquí, pues, Reino Unido principal, también hay muchas personas de Estados Unidos, de Argentina, por ejemplo, se está viendo mucha inversión de Argentina a España, y estos, la tributación es menos bonita. Pagan el 24% de los ingresos brutos, sin descontar ni un gasto. Es decir, no estoy diciendo que los impuestos sean un 6% más, no, son infinitamente más grandes porque no podéis quitar ni un gasto, y repito, de los ingresos brutos. No, es que yo trabajo con una empresa gestora y ellos me cobran un 30%, entonces yo estoy declarando el 24% de lo que me pagan ellos. No, 24% de los ingresos brutos. ¿Esto qué quiere decir? Es mucho, mucho, porque vamos a suponer una reserva, una cuenta rápida, Juanjo, 1.000 euros de reserva, comisión de la plataforma 150, me quedan 850 y de hecho 850 la gestora me cobra un 20%, que serían 17, 470. O sea, y de eso, o sea, lo he restado todo y le calculo el 24% sobre los 1.000, que son 240. Claro, es que, y luego quita luz, agua, IBI. Es que realmente tu beneficio... Por un alquiler que te deja netos menos de 500 euros, tienes que pagar 250 de impuestos. Exactamente, exactamente. Entonces es mucho, mucho. Esto quiere decir que todos los no residentes entonces tienen que olvidarse del alquiler vacacional porque no les es rentable, se tienen que dedicar a de otro tipo de alquileres o dejarlo vacío. Bueno, otro tipo de alquileres van a tener exactamente el mismo problema, 24% de ingresos brutos, sin descontar ningún gasto, o sea que el problema lo tienes ahí. Es verdad que el alquiler vacacional tiene más gastos, pero hay una solución. Hay una solución esto lo hemos comentado en un vídeo con Juanjo, donde tratábamos los diferentes tipos de contratos, que es un vídeo hablábamos del contrato de gestión pura, el contrato de gestión de es el contrato de arrendamiento de vivienda y el contrato de arrendamiento de negocio. Bien, lo pondremos en la lo descripción. Pondremos en la descripción y ahí veremos que utilizando los modelos de contrato de arrendamiento de negocio y de arrendamiento de industria, esto lo evitamos. Tiene unas particularidades, pero para eso pues, vemos el vídeo con Juanjo para no repetirlo y os informáis, que lo pondremos en la descripción. Y lo que consigues con ese planteamiento, que es perfectamente legal, es que el propietario solo reciba el neto. Por tanto, al recibir el neto, tributa por el neto, que hay una correspondencia mayor entre los ingresos efectivos y los pagos efectivos, ¿no? Efectivamente, en el vídeo explicábamos bastante bien qué implicaciones tiene, porque cada modelo tiene unas implicaciones, pero si vamos al resultado tributario, utilizando los modelos de arrendamiento, conseguimos el equivalente a tributar por el neto. Digo el equivalente porque no es que tributemos por el neto, sino que con este modelo muta la relación jurídica, pero en primera instancia, o si estamos haciendo un análisis exclusivamente financiero y no jurídico y tributario, el efecto sería tributar por el neto. Evidentemente esto tiene unas implicaciones, no es solo que tributo por el neto, luego va a tener una serie de obligaciones como la indisponibilidad de la vivienda o tenéis que establecer unas pautas, que eso en el vídeo lo comentamos muy resumidamente, pero bueno, que aquellos que tengan empresas gestoras o propietarios que nos estén viendo, que sean residentes fuera de la Unión Europea, que existe un método para poder seguir haciendo atractivo la utilización de la vivienda turística. Simplemente pues hay que estudiarlo, pero que existe, que no es esto es el fin y se acabó. Existen maneras. Y ya por último, si entramos en el campo del IRPF, que es el que la mayoría no estará viendo, pues como todo el mundo sabe, los días que la vivienda no está arrendada y esté a disposición de sus titulares, es decir, a disposición de sus titulares, ¿qué significa? No arrendada. O sea, técnicamente no esto, pero a efectos prácticos sí. Pues esos días hay que pagar imputaciones de renta. ¿Y eso cuánto se paga? Pues va a depender
de nuestro cómputo global, de nuestra situación económica global y nuestra situación personal. Porque no es lo mismo una persona soltera que una persona con 3 hijos. No es lo mismo una persona en su plena capacidad que una persona que tenga algún tipo de discapacidad superior a X. Hay efectos de la situación personal, producen una mayor o menor tributación, y luego otros ingresos. Evidentemente no es lo mismo una persona que no tenga ningún rendimiento del trabajo y simplemente pues explote 2 viviendas turísticas suyas o 3, o a una persona que tenga un rendimiento del trabajo y que además tenga una vivienda turística. ¿Por qué? Porque en el IRPF hay una escala, pues los primeros no sé cuántos mil euros tributan a esto, al 19, los siguientes al 24, los siguientes al 30, así hasta el 40 y pico por ciento. Esto varía de una comunidad autónoma a otra, por eso no lo voy a comentar, pero tenéis que saber aproximadamente cuál es vuestro tipo marginal medio. Sé que marginal y medio, técnicamente, si No es lo alguno me está mismo. escuchando y es asesor fiscal, dirá, eso no se puede ser. Voy a explicarme qué he querido decir porque utiliza esta combinación. Vosotros, una cosa que de hecho este año me la han pedido cuando he hecho simulaciones de la declaración de la renta, me la han pedido varios clientes en el despacho y me ha parecido una forma de estudiar muy bien el efecto de la vivienda turística, y es, me han dicho, oye Álvaro, cuando nos hagas la declaración de la renta, nos puedes enviar un borrador previo sin incluir la Sí, vivienda turística y otra incluyéndola a fin de calcular cuánto pagamos realmente sobre la vivienda turística. Y digo, es fantástico, porque si no se puede tener una percepción equivocada. Es decir, ¿cuánto pagas tú sin incluir la vivienda turística? Esto, vale. A partir de ahí tú estás en un tipo marginal, ¿vale? Que marginal quiere decir el último tipo de la escala, es decir, de la escala al tope que ha llegado, que no es el tipo medio. El tipo medio es la media de todas las franjas de la escala. Bien, pues a partir de ese marginal se te suman los beneficios de la vivienda turística. Bien, a partir de ese marginal tendrás otro subtipo medio, que es el tipo que está tributando realmente la vivienda turística. O sea, no tributas al marginal porque puede que te salte de escala. Tendrás que calcular un tipo medio antes de la vivienda turística y un tipo medio en la vivienda turística. Luego tendrás el tipo medio por toda la declaración. Entonces, así es como sabemos exactamente cuántos impuestos estamos pagando por la vivienda turística, sin distorsión alguna. es que eso es una pregunta que muchas veces dice, ¿cuánto voy a pagar? ¿Qué porcentaje? Entonces, lo que tenemos que decir es que no existe esa pregunta, esa respuesta de forma general para todo el mundo, que se puede decir, Claro, tienes un piso en Airbnb y vas a pagar el X%. No, esa respuesta no existe, porque lo que tenemos que entender es que si yo no tengo ninguna otra actividad, mi única actividad económica son, por decirlo de una manera, cobro 10.000 euros de Airbnb por alquilar mi piso en Airbnb y no tengo ninguna otra actividad económica, pues voy a pagar una cantidad X, probablemente un porcentaje muy bajo, en torno al 10% sobre esos 10.000 euros. Pero si yo, haciendo exactamente lo mismo con Airbnb, cobrando los mismos 10.000 euros, aparte de eso, tengo un trabajo porque soy director de un banco y me pagan 40.000 euros al año y, y tengo que declarar los 40.000 de mis ingresos por el trabajo por cuenta ajena, más los 10.000 del Airbnb, esos 10.000 del Airbnb me van a costar pues probablemente un 40 y pico por ciento, unos 4.500 euros, una cosa así. Eso, efectivamente. y es la misma cosa, pero una persona que no tenga otros ingresos va a pagar poco, una persona que tenga muchos ingresos por otro lado va a pagar mucho. Entonces, tenemos que asumir que no existe la respuesta universal, ¿no? Para todo el mundo, un café Evidentemente, para aparte todos. has apuntado una cosa que es muy interesante, ¿no? Que bueno, hay que decir, esto lo sabe todo el mundo. A mayor nivel de ingresos, mayor tributación, es decir, más impuestos pagamos. Pero esto sobre todo a mí me gusta mucho y lo analizamos mucho, o yo lo suelo entender mucho con la figura del gestor de viviendas turísticas, o sea, la empresa gestora. ¿Por qué? Porque claro, a una persona que tenga pocos ingresos, por ejemplo, que a lo mejor tenga un trabajo que gane, que te digo, 20.000 euros al año o cosas así, y luego tenga su vivienda turística, y hablo exclusivamente de un punto de vista tributario, no estoy haciendo otro análisis, voy a hablar solo de impuestos. Contar con una empresa gestora, pues le puede parecer caro, ¿no? Decir, oye, es que un 30 o un 35% de los ingresos es un importe importante y pues yo que tengo tiempo prefiero hacerlo yo y profesionalizarme yo. Fantástico, fantástico. Ahora, una persona con altos ingresos, como tributa mucho, el coste de una empresa gestora es un gasto deducible. Por lo tanto, si tus ingresos son altos, un gasto alto tiene una mejor repercusión para mí. Es decir, después de impuestos, la empresa gestora te es más barata cuanto mayor sea tu nivel de renta. Entonces parece como que el mercado aquí se equilibra. Es decir, oye, tienes pocos ingresos, le puedes dedicar o le vas a dedicar más tiempo a tu vivienda turística, hazlo tú.
tiene muchos ingresos porque tendrán más responsabilidad, cuenta con una empresa gestora. ¿Por qué? Porque te es más rentable. Porque si tú, como dice Juanjo, tributas a un 40% y la empresa gestora te cobra 10.000 al año, tú te estás quitando de esos 10.000 4.000 de gastos. O sea, te está cobrando 6.000 después de impuestos. Si tus ingresos son bajos y estás tributando un 10% y la empresa gestora te cobra 10.000, te está cobrando 9.000 después de impuestos. Entonces, es más rentable externalizar o contratar con el servicio de gestión a las personas que tienen un mayor nivel de renta. O sea, si lo Repito, resumí, exclusivamente tributario. Luego hay otros aspectos como coste de oportunidad, financiero, disponibilidad, tiempo. Sí, y habría que hacer un cómputo global, ¿no? Para ver a quién le merece la pena o no. Pero si hablase solo de impuestos y no tocaste otros aspectos, pues esta sería la respuesta. Porque entonces si es lo una pregunta recurrente, ¿eh? ¿Me muy interesa o no una recurrente, empresa gestora? Digo, pues depende de qué depende. óptica. Tributariamente es así. Ahora luego hay que ver, oye, ¿cuánto tiempo tienes tú? ¿Qué implicación quieres tener? ¿Quieres profesionalizarte o no? O sea, hay un aspecto, o sea, económico, personal, de tiempo, psicológico incluso, que hay que verlo en conjunto, ¿no? Pero Y de, y de tributariamente, mer- pues, y de mercado, porque hay veces, hay sitios donde puedes acceder a una empresa buena y otros sitios donde no. Pero y una claro. empresa mala no te interesa en ningún caso. No, 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 eso en absoluto. Eso sí que esto que has apuntado, Juanjo, es como tomemos la decisión que tomemos en el sector de la vivienda turística. Lo estamos viendo cada vez más. El público es cada vez más exigente porque, por suerte, hay más competencia. Más competencia quiere decir mejores viviendas turísticas, más calidad de servicio, mejor marca España, porque esto es la marca España, los ciudadanos, los empresarios dejándose la piel día y noche porque esto funcione bien. Entonces, al haber una mayor competitividad, los servicios que contratemos tienen que ser buenos, porque tú dices, tú coges una empresa gestora mala que ahora en la casa te mete 15 personas y te genera problemas con los vecinos, por ejemplo, ya te está dando una mala imagen. O que no cuida de que la limpieza esté perfecta, o que no cuida de tratar bien a los huéspedes, te destroza el posicionamiento de tu vivienda turística. Por lo tanto, por supuesto, estoy hablando que contéis con empresas buenas. Empresas malas, nada. No, Nada. Es que nada. me cobra muy barato. Bueno, si os cobra barato y es buena, vale. Pero, ojo, muy importante aquí mirar la calidad del servicio en un sector tan competitivo. O sea, la calidad tenemos que ser excelentes o por lo menos procurarlo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto, al fin y al cabo, yo creo que si lo resumimos mucho es, si tú tienes tiempo y no tienes ingresos por otro lado y le vas a dedicar tiempo y cariño a tu vivienda, adelante, a tu vivienda, a otras viviendas, adelante, hazlo y fórmate, profesionalízate y aquí estamos para ayudar en eso. Si Efectivamente. tienes, por otra parte, otros ingresos que te hacen que tu declaración de la renta ya tenga en cuenta unos ingresos importantes por otro lado, que eso a veces suele ir de la mano de no tener tiempo, porque esos ingresos suelen estar coordinados con una dedicación, salvo que sean por rentas o tal, normalmente, no, como tú dices, no te va a interesar. Te va a interesar buscar una empresa que te lo gestione, pero que sea una empresa buena, siempre que la haya, en el sitio donde tu vivienda esté situada, que en muchos sitios las hay, y será tendrás ventajas no solo de la gestión, sino ventajas tributarias, porque como tú dices, pagarás impuestos por el neto y como quien dice, te sale más barato la empresa gestora a una persona de rentas altas que a una persona de rentas bajas, hablando desde el punto de vista del IRPF. Si, por ejemplo, esta persona estuviera residente fuera de España y no pagara IRPF, sino pagar el impuesto de no residentes, pues este razonamiento ya no se aplica, evidentemente. Claro, porque es un Pero tipo fijo. pero en el caso de residentes en España que pagan IRPF con los tipos progresivos, pues cuanto más ingreses, más barato te sale la empresa gestora. Claro. Y cuando muchas veces preguntan, pero entonces, ¿qué? Más o menos, porque esta pregunta, o sea, después de haber explicado todo esto, dicen, sí, sí, muy bien, pero más o menos cuánto se paga. No la has escuchado tú. Sí, 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 lo he entendido, pero bueno, más o menos, más o menos. Más o menos. Más o menos cuánto me va a salir a pagar a Sí, mí. pero sí, pero eso a mí cuánto me sale. Y es como, a ver, más o menos no hay respuesta. Claro. Quiero decir, porque es que depende tanto, quiero decir, que tú pagues un tipo medio de un 15 o que tú pagues un tipo medio de un 30, el doble. Quiero decir, entonces más o menos, no, es que el margen es muy amplio. Es verdad que en sitios donde el nivel de renta sea el mismo y las viviendas turísticas de los mismos ingresos, en ese punto concreto se podrá establecer un más o menos. Pero es que no hay un más o menos, porque me dicen, no, yo es que calculo un 20. Y es como, vale, a lo mejor tu tipo medio, por la experiencia de Toño, es un 20, pero es que a lo mejor para otra persona es un 10. Y Es haciendo el que 20 no lo sabe, y para otro es un 35. No hay un tipo medio. No hay un te- tipo medio. Lo que sí es importante y es tener
una pequeña anticipación de cuántos impuestos vamos a pagar, porque ten en cuenta que en la vivienda turística, a diferencia de otro tipo de ingresos, como puede ser las rentas del trabajo o los dividendos de acciones, no existen retenciones. Es decir, cuando uno trabaja, la empresa, el empleador, pues cuando le paga a final de mes, hay una parte que no le paga a él, se lo retiene, por eso se llama retención, y se le ingresa a la agencia tributaria. Cuando llega la declaración de la renta y te dice, tienes que pagar tanto, ahí ya se ha descontado lo que habías pagado antes. A veces dices, es que me sale a devolver. Claro, porque tu empresa ha pagado Hacienda de más. Entonces, ya se ha adelantado un pago, ¿vale? Los que estéis como autónomos, pues tendréis las retenciones que hacen otros empresarios o el pago fraccionado. Es decir, se le ha ido adelantando dinero a Hacienda del IRPF, pero la renta no se le ha adelantado nada. Entonces, todo el tortazo viene de golpe y hay gente que se echa las manos a la cabeza, pero eso es importante, una de dos. O cuando venga el tortazo, pues sí, me toca, o si vais justitos, oye, pues hacer una previsión, oye, que todo lo que habéis ganado no es vuestro, que hay una parte que es de impuestos, y ir haciendo una pequeña previsión para cuando os toque pagar, os toque pagar. Podéis hacerla económicamente o, lo que he dicho, ¿cuánto más o menos me sale a pagar? En mi caso, X%, pues de lo que vaya ingresando, ese X%, que de hecho hubo una persona en uno de los grupos de Facebook que comentó que lo utilizaba así. Yo de lo que gano, no sé si era el 30% lo dejo apartadito en una cuenta. Y cuando me toca pagar, pues ya está, lo tengo ahí, ya lo tengo apartado y no tengo ese impacto psicológico. Oye, pues esto es una medida de ahorro o de previsión tributaria sencilla, pero es muy efectiva. Porque dicen, no, es que yo lo gano, esto ya lo aparto, esto ya es de impuesto, esto ya no es mío. Entonces, cuando llega el palo, ya lo tienes, estás psicológicamente preparado. Eso es una medida, como digo, sencillita y muy buena. Otra, pues hacer un estudio y saber, salir a tocar tanto, pues tengo esa previsión hecha. A efectos de esa previsión, hacerte como una autorretención, como tú dices, yo creo que Claro. esa horquilla de entre el 20 y el 30% es razonable. Es decir, de entre el 20 y el 30% de bruto te lo puedes apartar, hacer como una provisión, decir, esto es lo que más o menos me van a meter. Y luego, como tú dices, ¿no? Es una buena teoría esa. Tú te haces tu Claro, aparte, IRPF con y sin. si tú más o menos calculas de los ingresos que recibo, pues para hacerlo sencillo, de lo que me pagan del banco, el 25%, lo dejo en una cuenta aparte. Normalmente, como es del ingreso bruto y el ingreso neto después del gasto de la plataforma, pero sin descontar gastos, pues probablemente con esa cuantía tenga dinero suficiente, esa que me sobre. Entonces, si uno hace esa previsión, él mismo, y luego al final, cuando toca pagarle sobra, pues mira, pues ya tienes para el verano. Aparte, como se paga en junio, pues mira que julio y agosto más bueno con este ahorro. Pero que estamos hablando de decisión financiera, ¿no? Estrategias financieras de cómo afrontar un impuesto sin que suponga un impacto, incluso con este mecanismo que nos comentaba esta persona por el foro, incluso te permite ahorrar, ¿no? Ya como ante esta previsión ahorro un poquito de más para lo que me sobre, oye, pues para verano. Para prepararme. Oye, me queda preguntarte por el impuesto de sociedades, que es no todo el mundo lo tiene que pagar, pero es un impuesto del que se habla muy poco, lógicamente, porque la popularidad del IRPF es imbatible, es el hit parade permanente. Entonces, el impuesto de sociedades queda como un poco más caído, ¿no? Es decir, pero muchas personas que tengan sus propiedades a nombre de sociedades van a tener que también pagar impuestos de sociedades, ¿no? Antes de previamente a que las rentas lleguen a ellos, a la renta personal, ¿no? Pero Claro, aquellas, el impuesto de sociedades, el tipo general es el 25% del beneficio. El impuesto de sociedades tiene una serie de ventajas. En primer lugar, los inmuebles que estén a nombre de la sociedad, en tanto que están afectos a la sociedad, no pagan imputación de renta. Es decir, si tú tienes un piso a nombre de una sociedad y no lo tienes alquilado, no se pagan imputaciones de renta por ese piso. ¿Vale? Y luego, en IRPF muchos están acostumbrados, oye, pero esto de los gastos hay que prorratearlos entre los días que está ocupado. En impuestos de sociedades no. Ingresos menos gastos. Además, admite mucho más gastos que rendimiento de capital inmobiliario. ¿Vale? Pues si tenemos gastos de la sociedad, por ejemplo, pues tenemos los teléfonos, ordenadores que hemos comprado, el patinete para ir a entregar las llaves, porque nos movemos, tenemos 2 o 3 propiedades y vamos en patinete, pues todos esos serán gastos deducibles a nombre de la sociedad y se tributa el 25%. Es cierto que sociedades de nueva creación, cuando los socios no han tenido previamente esa actividad, tributan al 15% los 2 primeros años. Pero bueno, genéricamente es el 25%. Y muchos estaréis pensando, va, la solución, monto una sociedad, pongo el piso de nombre de la sociedad y ya está. Y es como, ojo con las soluciones mágicas, que la magia no existe. O sea, bueno, existen los trucos,
pero no la magia. Y los trucos son cosas que no son verdad y parecen que son verdad, pero no son verdad. Entonces, cuidado. Si tú pones un piso en nombre de una sociedad, estudia bien los costes de crear esa sociedad. Estudia bien los costes de mantener esa sociedad, cuentas anuales, la gestoría y sobre todo que luego el dinero que ganas no es tuyo, es de la sociedad. Ese dinero no es tuyo, es de la sociedad. Vale, ¿qué quiere decir? Que para sacarlo de la sociedad y que sea tuyo, pues tendrás generalmente 2 vías. Aquí voy a ser un poco impreciso, pero para que se entienda la idea general, podrás ponerte una nómina pues, como trabajador de esa sociedad, por lo cual tributarás luego en IRPF, o puedes repartirlo vía dividendos y beneficios. Los dividendos se reparten de impuestos. O sea, si hacemos el cómputo global, estarás pagando un 40 y pico por ciento de impuestos. Entonces, crear sociedades para viviendas turísticas hay que estudiar cada caso. No estoy diciendo que no pueda servir. No, 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 no. Hay casos en que puede ser muy útil, sobre todo para escindir un poco el patrimonio personal, el patrimonio empresarial, incluso para diversificar riesgos. Pero que la idea, y mira que yo a lo mejor como abogado tributarista os puede chocar de monto una empresa para pagar pocos impuestos, a mi juicio es un error mayúscula. Las empresas no son para pagar pocos impuestos, las empresas son para la responsabilidad limitada, para limitar la responsabilidad, para tener una previsión y una protección frente a riesgos de la actividad. Si vuestra idea es pagar pocos impuestos o hacerlos para ahorrar, bajo mi punto de vista, la perspectiva es la equivocada. Sé que el lenguaje popular es se montan empresas para pagar pocos impuestos. Yo creo que no. Se crean empresas para deslindar actividades y tener la responsabilidad limitada y dormir tranquilo y no estar asustado. Ya está. Yo creo que me surge otra pregunta con respecto a las sociedades, ¿no? Porque yo creo que muchas veces lo hemos comentado en este canal, ¿no? Que en el caso de la vivienda y sobre todo del pequeño propietario, existe muchas veces, bueno, forma parte del patrimonio familiar, existe una vinculación emocional con la propiedad y todo eso, que eso no es que tenga problema con el tema de la sociedad, pero sí que tiene efectos cuando hablamos de sucesiones, porque si tú tienes tus propiedades a nombre de una empresa, cuando tú falleces, tus sucesores van a heredar la empresa, no las propiedades, que puede interesarte o no, dependiendo de cómo sea la legislación aplicable, ¿no? Es decir, Claro. es una cuestión que hay que mirar, muy mirada, antes de poner unas propiedades a nombre de una sociedad por una supuesta ventaja fiscal malentendida si no entiendes en cuenta toda la vida del proyecto, ¿no? Claro, no, sobre todo porque cuando se decide hacer un análisis de una estrategia tributaria, mercantil y tal, no hay que mirar solo hoy y mañana, sino tienes que ver la estrategia en un plazo, pues, oye, hasta que no puede ser inmediato, sino medio. O sea, ha pasado, eso en el despacho lo veo, ¿no? Personas que han creado empresas para otras cosas, no vivienda turística, y que ahora ha llegado el momento de liquidar la empresa, ¿no? Porque fueron a Magic Shop a que le hicieran una sociedad para pagar pocos impuestos, están contentísimos. Y ahora cuando han ido a Magic Shop a que le digan cómo que van a cerrar la empresa y le han dicho que tienen que pagar X, es como, no, esto no puede ser, a mí no. Y vienen luego a otro despacho, o a lo mejor vienen al mío, pues rebotados, y digo, no, es que sí, en Magic Shop te lo han dicho bien, tienes que pagar esto. Es que eso no me lo dijeron cuando creé la sociedad. Y es como, pues mira, pues si no te lo dijeron, mal por ellos, pero si te lo dijeron y tú no quisiste escuchar, mal por ti. Quiero decir, ahí yo ya no sé si en Magic Shop le dijeron que lo que pagaba, pero ojito, que esto cuando se crean empresas se paga por liquidarla y dependiendo de la situación patrimonial de la empresa, si la empresa ahora se ve que tiene ahí un remanente de caja o de banco brutal y vais a liquidar la empresa, a pasar por caja y a pagar y bien pagado. Y bien pagado. Por eso digo que es una cosa que hay que mirarlo desde una perspectiva global. Pues le hemos pegado un repaso a todos los impuestos así gordos que tenemos en este sector, que bueno, como sabemos todos, ¿no? Siempre todos los días estamos haciendo un montón de cosas y muchas de ellas son pagar impuestos. Hasta cuando nos tomamos un café, estamos pagando impuestos porque ese café tiene IVA y tiene no sé qué y tiene no sé cuántos. O sea que pagamos un montonazo de impuestos. Entonces, cuando alguien os diga que los que estamos en alquiler turísticos o que están en Airbnb no se pagan impuestos, pues le mandáis este vídeo para que vea todo lo que pagamos, ¿no? Efectivamente, que sepan que aquí se pagan impuestos y a muchos no nos gustará pagar impuestos, pero oye, lo que tenemos y se pagan y se acabó.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar otro día más en este canal. Es un lujo, como siempre, poder contar contigo, porque a mí me cuesta muy poquito trabajo entender lo que nos cuentas, que no siempre esa es la situación con profesionales del sector jurídico. A veces es más complicado entender las explicaciones jurídicas y me resulta siempre muy agradable entender cómo nos lo cuentas. Y yo recomiendo a todo el mundo que se pase por la web gracianiasesores.com, especialmente aquellos que tengan alguna duda o problema concreto que requiera de asesoría especializada. Como estábamos diciendo, las cosas hay que verlas desde todos los ángulos, analizarlas seriamente, porque sobre todo pueden tener implicaciones y consecuencias a medio y largo plazo. Y en ese caso, yo creo que es mejor contar con profesionales como Álvaro y como Graciani Asesores que ir a Magic Shop. Pero bueno, ya cada uno. Muchas gracias, Juanjo. Como siempre, para mí ha sido un auténtico placer estar aquí contigo. Y lo digo siempre, pero es que no me voy a hartar de repetirlo. Enhorabuena por este canal que tiene. Yo creo que es, si no me equivoco, es el canal más potente que hay ahora mismo en España en tema de alquiler vacacional. O sea, en Yo España creo que sí. no hay nadie que te supere en cuota de suscripción, que creo que ya estamos casi rozando los 2000. Nos queda Casi, poco. casi. Seguramente cuando salga este vídeo, si no estamos en los 2000, poco Los le falta. 2000, Así que os animo a todo a sí, sí, así que suscribiros. todos los que nos estéis viendo, le dais a la campanita, creo que es, ¿no? Sí, Y sí, os suscribís al suscribirte a la canal de campanita. Juanjo, que os va a encantar más que nada porque yo sé que muchos seguiréis a Juanjo en redes sociales y tal, pero bueno, si estáis suscritos, pues aparte os llegará una notificación en vuestra aplicación de YouTube del móvil, así cuando habléis con otros gestores os enteraréis los primeros y os hacéis spoilers los unos a los otros, ¿no? Como en las series y os fastidiáis. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Un placer tenerte aquí. Chao, chao. Gracias a ti, Juanjo. Hasta otra.